Cordial saludo, jóvenes. El día de hoy vamos a ver cómo implementar el método Macavitier para la solución de destiladores en múltiples etapas. Recuerden que en clases pasadas habíamos hablado de tres zonas en las cuales se ocurre en el proceso de destilación. La zona de rectificación se caracteriza por tener un reflujo del líquido, zona de agotamiento, en donde hay un reflujo de vapor por medio del rehervidor, y tenemos una zona de alimentación. Cada una de estas ecuaciones gobierna a cada fase correspondiente. Hay que tener en cuenta que la relación de reflujo es la cantidad de líquido que retorna a la columna sobre la cantidad de destilado. El parámetro Q, que no hemos profundizado en él, es una relación de qué tanto líquido o vapor estoy empleando para la zona de alimentación. Recuerden que en clases pasadas, para la destilación instantánea, habíamos visto que tanto la fracción de vapor como la sección o la fase de líquido eran las mismas y por eso asumíamos que la zona de alimentación era una línea de 45 grados. Aquí vamos a ver que hay otro parámetro denominado Q, en el cual vamos a poder determinar cómo es esa fracción. Con respecto a la relación de ebullición, que la vimos en clases pasadas, como S representa la cantidad de vapor que retorna desde el rehervidor hasta la columna, y B es la cantidad de fondos que se produce. Todos estos, tanto la línea de operación superior, la línea Q, y la operación inferior, son líneas rectas. Es por eso que es muy sencillo, o digamos, demanda una menor complejidad, trabajar con mezclas binarias. Así que les propongo que solucionemos este ejercicio. En la industria se desea destilar una mezcla de N-hexano y P-sileno. Se procesarán a aproximadamente 100 kmol por hora a una presión atmosférica y la fracción molar del hexano en la alimentación es de 0.45. En este caso, nos indican que se empleará una mezcla de 50% vapor y 50% líquido. Esto corresponderá a un valor de Q de aproximadamente 0.5. Se desea obtener un destilado con 95% de pureza y los fondos no deben exceder en 0.03 de hexano. Adicionalmente, se requiere una nueva condición de operación en la columna en la cual tengamos un 30% más de reflujo. Recuerden que en la destilación instantánea no podíamos predecir tan sencillo o decir quiero que mi producto salga con tanta pureza. Nos veíamos limitados por la pendiente de esa línea de operación que estaba relacionada con W y con D. En este caso sí podemos someter o determinar cuál va a ser esa concentración o esa pureza de mi destilado y también cuál será la pureza final de los fondos. Para esto nosotros podemos determinar diferentes parámetros. Empecemos. Primero, la presión de operaciones de una atmósfera, la alimentación es de 100 kmol por hora, el valor de Z, que es la concentración inicial, es de 0.45 y el valor Q, que es la relación entre la cantidad de vapor y líquido, es de aproximadamente 0.5, por ser 50% cada uno. Además, debemos calcular cuánto destilado se va a producir, la concentración final ya la sabemos, no sabemos cuántos fondos se producirán, pero sabemos cuál será esa concentración máxima. Estos parámetros que están al lado derecho son los parámetros que vamos a estimar para cada una de estas propiedades, en las cuales tenemos flujos, tenemos las relaciones tanto de reflujo que se requieren tanto mínimas, la cantidad de líquido que debe retornar por esta región, la cantidad o esa relación de ebullición que se relaciona con este parámetro, que es la cantidad de vapor sobre la cantidad de fondos finales. Tenemos relación de reflujo, flujo de líquido que retorna a la columna, relación de ebullición, el vapor que retorna a la columna, el número de etapas que se necesitan, en qué etapa o plato se debe alimentar y la cantidad mínima de platos que se requieren. Estos mismos parámetros están aquí. La idea es que nosotros empecemos a determinar cuáles son las unidades de cada uno. Para aquellos en los cuales diga flujo, quiere decir que está en kilomol sobre hora. Mientras que los parámetros como relación,
de reflujo mínima, relación de ebullición. Todos estos parámetros son parámetros adimensionales. Carecen de unidades por ser un cociente entre dos flujos. Mientras que n mayúscula representa el número de etapas. Entonces estas sí van a representar números enteros. No podemos obtener que un plato o que la zona de alimentación debe ingresar en el plato 1.5. No existiría un plato de esa manera. Como entre el 5 y el sexto, no es posible. Así que empecemos a hacer o aplicar balances de materia en el proceso. Sabemos que la cantidad de material que ingresa es igual a lo que se obtiene en D sobre lo que se obtiene en B. Es por esta razón que nosotros podríamos también establecer un balance ¿de qué? Un balance por componentes. En este balance por componentes yo multiplico cada una de estas corrientes por su concentración. Así que de esta manera podemos obtener, ya sabemos cuánto vale F, tendríamos una incógnita, dos incógnitas. En este caso las incógnitas siguen siendo las mismas, es decir que los grados de libertad son 0 al tener dos ecuaciones. De esta manera nosotros podríamos despejar cuánto vale D y cuánto vale B. Les propongo que en su casa lo hagan, establezcan y digan D o B es igual a F menos D y después esta B la reemplazan en la parte inferior. Yo ya realicé ese cálculo y obtuve que la relación o la cantidad de destilado que se produce es de 45.65 y la cantidad de B que se produce es 54.35. Los invito a que usen este formato. En este formato ustedes ya saben cuáles son los parámetros que deben registrar. Sabemos que la cantidad de moles que ingresan al sistema por hora son 100, la cantidad de destilado 45,65. En el caso de los fondos tenemos 54.35. La concentración inicial de nuestro producto es de 0.45. La fracción o la pureza que vamos a tener en nuestro destilado es de 0.95. Y en el caso de los fondos vamos a obtener una concentración de 0.03. Ok, estos son los primeros parámetros que conocemos y podemos continuar con el análisis. Para el análisis, ya una vez que hemos establecido cuáles son cada uno de los fondos, debemos seguir esta serie de pasos. Primero debemos estimar los datos de equilibrio. En estos momentos no sabemos de esa mezcla cuál es la volatilidad relativa y con base en esto nosotros podríamos calcular en dónde se va a cruzar esa línea de operación. Para poder establecer esto, pues debemos aplicar los conceptos de la ecuación de equilibrio cuando tenemos sistemas en donde hay líquido-vapor a partir de la volatilidad relativa, que es el parámetro A. En este caso necesitamos las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes y también cuál sería ese calor latente de vaporización promedio. Aquí están los datos, yo se los suministré en este ejercicio. El hexano es el material más volátil y nos indican que a 341,9 se volatiliza, mientras que el pesileno aproximadamente a 411,5. La temperatura de vaporización en grados centígrados la podemos estimar como en Kelvin menos 273,15. De esta manera sabemos que el hexano ebulle a 68,75, mientras que el pesileno menos 273,15. Ebulle a 138. Las temperaturas de vaporización son muy lejanas entre ellas. Es por eso que muy probablemente obtendremos que la volatilidad relativa es un valor alto. Con respecto al calor latente de vaporización, vemos que para el chileno es de aproximadamente 28.850, mientras que, para el hexano es de 28.850, mientras que para el chileno es de 35.000.
Para estimar entonces cuál sería la volatilidad relativa, necesitamos hacer este cálculo. Ustedes tendrán disponibles las ecuaciones aquí en la parte derecha. Lo que vamos a hacer es replicar esta ecuación exponencial de el calor latente de vaporización, el cual aún no hemos calculado. Para calcularlo, promedio de estos dos valores, y para la volatilidad relativa, exponencial de el calor latente de vaporización promedio dividido la constante de los gases. Ambos están en las mismas unidades, están en unidades de julios, mols, entonces pues esto nos va a agilizar el proceso. Después, este cociente hay que multiplicarlo por el inverso de la temperatura de vaporización del que se vaporiza más fácil, es decir, el hexano, sobre 1, y aquí tenemos la temperatura de vaporización del segundo. De esta manera obtenemos que el hexano vaporiza 6.8 veces más rápido que el xileno. Es un muy buen valor para trabajar. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer o dibujar nuestra curva de equilibrio, lo que podemos hacer es aplicar esta ecuación que está aquí y aplicarla a varios valores. Vamos a empezar desde 0.0 y vamos a seguir a ir aumentando desde aquí. Vamos a una función que está aquí y utilizamos la función series. Vamos a decirle que nos calcule en columnas y que cada vez incremente en 0,05. La idea es que él llegue hasta 1. De esta manera vamos a obtener todos los valores, 1.0. Y después vamos a aplicar esta ecuación, la curva de equilibrio, la cual está descrita como el valor de la volatilidad relativa. Voy a fijarlo con F4 para que este valor no cambie, siempre es el mismo. No lo arrastre con las celdas. Se multiplica por X y se divide entre 1 más X, que es la concentración en el líquido, por A menos 1. En este caso también debo fijar el valor de la volatilidad relativa para que no sea arrastrado y cerrar la ecuación. De esta manera vamos a obtener que la línea, esto que está acá lo hemos calculado en la línea de alimentación y la línea de alimentación no es esta. Recordemos que la línea de alimentación es la línea en la cual tanto X como Y tienen el mismo valor. Es decir, que si nosotros lo viéramos como una línea recta, entonces esa línea recta siempre pasa por el punto X igual a Y, línea de alimentación. Para la línea de equilibrio vamos entonces a repetir el proceso en el cual tenemos X multiplicado por la volatilidad relativa. Esta la fijamos y la dividimos entre 1 más X por A menos 1. Volvemos a fijar este valor y le restamos 1. Recuerden que la curva de equilibrio la expresamos con Y y un asterisco en la parte superior. En estos momentos hemos calculado, de acuerdo con esta región de equilibrio, miren que para esta ecuación vamos a utilizar dos figuras. Les recomiendo que primero esta, que está más cerca a los valores, la dejen abajo, que vamos a ver que es una modificación. Voy a arrastrarla hacia acá. Y la figura en la cual ustedes se van a guiar inicialmente es la que está en la parte derecha, en la cual tenemos la línea de alimentación, la línea del equilibrio y debemos proceder entonces a calcular cuál va a ser la línea de operación. Esta línea de operación para las destilaciones por varias etapas no se conoce como la línea de operación, sino como la línea Q. Ese nombre ha cambiado.
Y entonces nosotros podemos obtener una ecuación similar o una figura similar a esta, en la cual vamos desde x igual a 0.5 hasta x igual a 1. Es decir, que todo el líquido esté completamente concentrado de ese producto. También hay otras formas de calcular, por ejemplo, podríamos calcular dónde se empieza a generar esa primera burbuja a partir de calor latente de vaporización. Esto es otra información, no es necesaria para este ejercicio. Y nosotros vamos entonces a ubicar desde dónde parte nuestra línea de operación. Esta línea de operación va a iniciar con la misma concentración a la cual vamos a tener nuestro producto en la fase inicial. Recordemos que es de 0.45 tanto en X como en Y. Es decir, que nuestro primer punto va a ser este. Cuando X y cuando Y son el mismo valor. Así que esta línea Q va a empezar en este valor inicial, tanto en X como en Y. Cuando ustedes van a la figura, pues entonces obtendrían 0.45 aproximadamente por acá y debemos empezar a calcular dónde se va a topar con la línea de equilibrio. Para hacer ese cálculo, volvemos a las diapositivas y nos damos cuenta de lo siguiente. Esta línea de operación tiene la siguiente ecuación. Q sobre Q menos 1 por X menos Z sobre Q menos 1. Es decir, como nosotros ya conocemos un punto, es decir, 0.45, nosotros podríamos estimar dónde tiene contacto con el eje Y. Una forma de hacer ese cálculo sería ubicar que vamos a interceptar la ecuación en 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Aproximadamente 0.9. O sea que si yo quisiera hacer ese cálculo, lo que hago es reemplazar simplemente X, el punto es X igual a 0 y Y aproximadamente igual a 0,9. Así que vamos a ingresar aquí 0, cuando X vale 0, Y vale 0,9. Así podemos ver la figura. Es como si ella interceptara y siguiera por acá. Pero tenemos una duda y es en qué punto esta zona, tanto la línea de equilibrio como la línea Q, se van a interceptar. Este es un punto que en algún momento tendremos que calcular. Sigamos con la operación. Aquí ya tenemos el valor y lo que podemos obtener o la forma en la cual podríamos proceder es decir que la línea de equilibrio que tiene esta ecuación en algún momento se va a interceptar ¿con qué línea? Se va a interceptar con la línea de operación o la línea Q. Esta línea Q tiene la siguiente forma. O sea que yo lo que podría hacer es igualar Y tanto en la izquierda como en la derecha. Cuando las igualo, entonces voy a obtener toda esta ecuación. Y yo creo que es una pregunta interesante o lo que podríamos hacer es, ¿realmente saldría práctico realizar este despeje para saber que el X en donde se intercepta con la línea Q vale tanto? Aplicar esta ecuación demanda una mayor complejidad. Así que yo les propongo que empecemos a emplear una función que nos permita determinar dónde estas dos se interceptan. Una forma de hacerlo es graficar o básicamente establecer en una ecuación cómo se calcula en esta, o en una celda cómo se calcula esta ecuación y en esta también cómo se calcula. Así que les propongo que la línea, por ejemplo la línea Q, tiene la siguiente forma. Va desde X igual a 0.45 hasta 0 y desde Y va desde 0.45 hasta 0.9. Nosotros podríamos calcular la pendiente de esta línea como Y conocido y después ponemos el X conocido. Y nos dice que la pendiente es de menos 1 y el valor en donde se intercepta lo podemos calcular como intersección punto eje, que ya sabemos que es 0.9, pero igual lo vamos a calcular. Primero ponemos los Y conocidos, luego los X conocidos
y nos damos cuenta que la ecuación es de la forma y igual a x más b. O sea que utiliza x, lo multiplica por la pendiente y después le suma el intercepto. Vamos a hacer esto. Vamos a poner cualquier valor de x, supongamos que un valor cualquiera, 0.3. Para calcular la línea de equilibrio, nosotros podríamos definir o hacer esta misma ecuación. Vamos a copiar todo lo que ya hemos hecho antes para una ecuación, pero lo que vamos a hacer es que en lugar de alimentarse de la x que está aquí, se alimente de esta x. Y nos dice que para ese valor es la curva o en la curva de equilibrio se intercepta en 0.747. ¿Está? Al interceptarse en ese punto, nosotros sabemos que nos da este valor, pero ¿cuándo se intercepta con la línea Q? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar o a calcular cuánto valdría la línea Q para x igual a 0.3. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por la pendiente y después le sumamos el valor del intercepto, que es 0.9. Miren que para estos dos valores, y realmente no es el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Solver. Solver es un complemento de Excel, lo pueden buscar si no lo tienen habilitado en Archivo, Opciones, Complementos, después ir a Complementos de Excel y aquí habilitan Solver y le dan en Aceptar. Yo ya lo tengo activo. Y mediante Solver nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear una celda que se va a llamar resta, en la cual al valor de y del equilibrio le restamos el de la línea Q. Si estos dos parámetros son iguales y el valor en donde se interceptan estos dos en y es el mismo, entonces la resta me tendría que dar 0. Como esa resta me tendría que dar 0, utilizo Solver, le digo que mi objetivo es que esta celda resta tenga el valor de 0 y lo que vamos a hacer es que él cambie el valor de x hasta que den iguales. Él me va a decir que encontró una solución. Si no la encontró, las ecuaciones están mal planteadas. Revísenlas. Y él me dice que en x aproximadamente a 0.229 se intercepta la línea de equilibrio con la línea Q. O sea que lo que podemos hacer es que en lugar de dibujar toda esta línea de acá, es imposible salir de la línea del equilibrio. Vamos a copiar este valor de x, lo vamos a pegar aquí como un valor, como mi valor final, y le vamos a poner que y para esa zona vale esto. Así que aquí obtenemos un nuevo valor. Aquí ya vemos que hay un ligero cambio, pero porque yo hice ya el ajuste, pero esta información ya no la necesitamos. O conservémosla, pero la cantidad de decimales, miren que afecta el nivel de precisión. Es como si este tuviera unos cuantos valores de más, pero no importa, es muy cercano a -1. Miren que entonces este gráfico ya se actualizó y ya tenemos nuestro arco con la flecha y nuestra cuerda. Listo. Este punto que nosotros acabamos de calcular, en el cual se intercepta tanto la línea de equilibrio como la línea Q, se conoce como el punto pinch. Ese punto pinch se representa por una X sub P. Y es básicamente ese punto en donde se interceptan las dos figuras o las dos líneas. Miremos que el punto pinch obtuvimos el mismo que en las diapositivas, es donde se intercepta la línea Q y la línea de equilibrio. Si ustedes prefieren aplicar esta ecuación que está aquí, yo no les voy a decir que no lo hagan, pero es muy probable que estén sujetos a muchos errores. Y eso pues sería indeseable cuando ustedes estén trabajando. La idea es que como futuros ingenieros aprovechen todas las herramientas que tengan disponibles. Ok, podemos seguir. Aquí está la descripción de este punto pinch. Y en este caso ya hemos dibujado este punto pinch o en donde se interceptan. Y nuestra línea superior va a ir
desde la concentración final de mi destilado hasta el punto pinch. Esta línea es muy fácil de dibujar porque aquí sabemos que la concentración de destilado en la fase líquida y en la fase vapor es la misma, es decir, 0.95. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra línea superior empieza desde nuestro punto pinch, tanto en X como en y después se ve interceptado o intercepta la concentración final del destilado, tanto en el líquido como en la fase gas. Miremos que al actualizar o variar la figura, obtenemos esta línea desde este punto de la zona del destilado hasta la zona de alimentación en donde está el punto pinch. ¿Listo? Ok, ¿qué más podemos hacer con base en esta información? Nosotros sabemos que la línea superior, como se ve en las diapositivas anteriores, tiene la siguiente forma. La concentración en el vapor es proporcional a la relación de reflujo sobre reflujo más 1 por la concentración de X por la concentración final de XD sobre R más 1. ¿Listo? O sea que nosotros podríamos ya estimar cuánto vale esta relación de reflujo. Si yo conozco cuánto vale la pendiente de esta línea equivaldrá a R sobre R más 1. O también, si yo sé cuánto vale el intercepto, yo sé que ese intercepto es igual a XD sobre R más 1. Lo que podría hacer en este proceso es despejar en cualquiera de los dos. No hay ningún problema, el que a ustedes les quede más fácil. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular en esta línea superior cuánto vale la pendiente. La pendiente la calculamos como de esta manera. Después ponemos los valores de X conocidos. Y tenemos esta que está aquí. Otra cosa que podemos hacer es copiar la celda que está aquí en la parte inferior y que se alimente de esta también. Vamos a ver que él va a utilizar estos valores. Entonces, si fueron aplicados al usar las ecuaciones, pues pueden reusar. Y nos dice que la pendiente es igual a 0.3866 y el valor de B 0.5827. Podemos tener varias metodologías, como les dije, pueden despejar ya sea del valor de la pendiente o del valor de B. Yo los invito a que ustedes repitan este cálculo y entonces determinen cuánto vale la pendiente o cuánto vale esta relación de reflujo. Esta relación de reflujo, yo hice el despeje y obtuve que básicamente esta relación es igual a YD menos YP sobre YP menos XP. YP es la concentración del vapor en el punto pinch, es decir aquí, mientras que en este caso obtener este valor, este que está acá, ¿cuál es el valor en el vapor y en el líquido? Pues podemos estimar que esta relación de reflujo es de aproximadamente 0.63. Vamos a hacer el cálculo, YD menos YP y YP menos XP. Vamos a abrir los dos y nos vamos a guiar a través de las diapositivas. Y este reflujo, o Rmin, será la cantidad de reflujo mínimo que se necesita para el proceso. Vamos entonces a estimarlo. La concentración YD pues es la misma XD porque está en el equilibrio. La misma concentración que tiene el líquido la tiene el vapor al salir en el destilado. Sería menos YP, es decir, la concentración del vapor en el punto pinch. Esta. Dividido YP, es decir, la misma concentración que acabamos de utilizar, menos la concentración en el líquido. Y vamos a obtener que esa relación de reflujo mínima para que funcione el proceso debe ser de 0.63. Así que jóvenes, si ustedes recuerdan, la relación de reflujo era la cantidad de líquido que retorna a la columna sobre la cantidad de destilado. O sea que nosotros podríamos despejar y decir que la cantidad de líquido mínimo es igual a la relación de reflujo por la cantidad de destilado. Y así obtener que del líquido que se tiene que retornar a la columna se requieren aproximadamente 28.77 kilomoles.
Este proceso es el mismo que está en las diapositivas. Aquí tienen una descripción de cómo se puede realizar. Y en esta sección, después de que ya hemos calculado el punto pinch, también podemos estimar cómo se da esta relación mínima. Esta relación mínima de ebullición, tenemos que la ecuación viene desde las concentraciones de los fondos, XB, YB, y va hasta ese punto pinch. Así que desde la concentración más baja de los fondos, yo puedo llegar hasta este mismo valor que está aquí. Es por eso que yo podría decir que la pendiente de este sistema pues va a ser S más 1 sobre S. Yo podría estimar esa relación o esa relación de ebullición de la siguiente manera. YP, es decir, la concentración en el punto pinch, menos YB, la concentración de los fondos, sobre XP menos XB. ¿Listo? Vamos a repetir este proceso. Vamos a hacerlo para nuestra gráfica. Nosotros vamos a obtener entonces que nuestra relación de ebullición mínima que se requiere es de aproximadamente, vamos a empezar a hacer XP, es decir, la concentración en el líquido en el punto pinch, menos XB, dividido la concentración en el vapor en el punto pinch, que es este, donde se interceptan todas las líneas, menos, miremos que XP sería la concentración en el punto pinch, pero del líquido. Esta relación de ebullición mínima que necesitamos es de 0.45. Pero recordemos que la relación mínima de ebullición, esta relación mínima describe cuánto vapor se necesita para retornar a la columna sobre la cantidad de fondos que se producen. Es decir, que si yo despejo la ecuación, obtengo que la cantidad de vapor que se requiere es proporcional a la relación de reflujo por la cantidad de fondos que se producen. Si de pronto no tienen estos conceptos claros, recuerden que ustedes pueden regresar a esta diapositiva y los mismos cálculos que acabo de hacer yo en este momento son parte de esta ecuación y esta que está aquí. Si yo conozco cuál es la relación de ebullición mínima, conozco cuántos fondos se producen, multiplico los fondos por esa relación de ebullición y obtengo la cantidad de vapor que retorna. Si yo quiero saber cuál es la cantidad de líquido, conociendo que la relación de reflujo es 0.63 y que la cantidad de destilado que se produce es de aproximadamente 45.65, multiplico R por D para obtener la cantidad de líquido que retorna a la columna. ¿Listo? Estos valores que están aquí, todos los he descrito con un valor mínimo, los acompaña un valor mínimo. Pero ¿qué ocurre? En la mayoría de los procesos requerimos trabajar por encima de ese mínimo, porque así nos lo solicita nuestro empleador, necesitamos producir mucho producto, requerimos otras condiciones diferentes. Por esta razón, en el ejercicio se describe que hagamos los cálculos para una relación de reflujo de 1.3 con respecto a la relación mínima. ¿Listo? Y este, que no lo he puesto, pero es 0.5, ya tenemos todos los valores. Así que estas serían las condiciones mínimas a las cuales se podría trabajar. Pero ¿qué ocurre en una industria? Pues esto no saldría rentable. Aquí nosotros no hemos puesto la línea de operación inferior. Entonces les propongo que la hagamos. La línea de operación inferior empieza desde la concentración final de los fondos en el líquido y también en el vapor hasta nuestro punto pinch. Es decir, que nuestro primer valor que nosotros vamos a obtener es la concentración de los fondos. Y como los fondos están en equilibrio, la concentración tanto en el líquido como en el vapor
van a ser la misma. Esa misma fase o las dos fases van a tener la misma concentración. Y el valor final de ese valor X de la línea de operación inferior es cuando se cruza la línea superior, la línea de equilibrio, la línea Q. Entonces, ese valor ya lo hemos calculado. Es el mismo punto pinch. Este que está acá es el punto pinch. No lo olviden. Voy a resaltarlo en amarillo para que recuerden que ese es el punto en donde se intercepta. Miren que todos se interceptan en 0,229, 0.0671 para el valor de Y. De esta manera hemos cumplido con los mínimos, es decir, solo los mínimos. Así que los invito para que en la siguiente clase que vamos a tener, ya sea los sábados o los lunes y miércoles, ustedes avancen en el proceso hasta aquí. Ya la asesoría o el manejo que vamos a tener en clase lo vamos a realizar a partir de este punto. Quiero que afiancen los conceptos y las dudas o preguntas que tengan. Para la siguiente clase iniciamos con ellos. Un saludo a todos jóvenes, cuídense, que tengan un excelente día.